Somos una iglesia donde la palabra de Dios nos edifica, nos da vida. Iglesia de Cristo de Benecer Tegucigalpa presenta la Biblia, palabra viva y eficaz. Dios les bendiga, amados hermanos. La gracia, la misericordia y la paz de Dios esté sobre sus vidas. Que la provisión de Dios esté sobre cada uno de sus hogares. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Es un tiempo bueno, un tiempo donde todavía tenemos la oportunidad de acercarnos y buscar de Él. Aunque veamos situaciones difíciles afuera, sabemos que el Señor tiene control de todo. Sabemos que el Señor ha dispuesto este tiempo. Debemos de tener la actitud, así como dice la palabra, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y este es un tiempo que nosotros tenemos que levantarnos. El problema es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé ese entendimiento, que descienda un espíritu de revelación sobre cada uno de nosotros, para que en este tiempo podamos comprender cómo podemos erguirnos, cómo podemos levantarnos, para que tengamos esa dicha de verlo cara a cara. Les voy a pedir en el amor del Señor que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor. Sabemos que tus tiempos son perfectos. Gracias te damos, amado Dios, porque sabemos que tú eres un Padre bueno, que tú tienes control de todas las cosas, que tú tienes cuidado de nosotros como hijos tuyos que somos, amado Dios. Y por eso te damos gracias, porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Nos estás enseñando a amarte a ti. Gracias te damos, Señor, y te rogamos, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que abras nuestro entendimiento, que descienda sobre cada corazón un espíritu de entendimiento, un espíritu de revelación, Señor, para comprender tu buena palabra, porque hemos declarado que este es un tiempo de liberación. Sabemos que muchas veces tenemos ataduras, Señor, que nos impiden levantarnos, pero sabemos que, así como tú le declaraste a los apóstoles, desde ahora verán los cielos abiertos, y declaramos cielos abiertos sobre cada una de nuestras vidas. Te bendecimos, te glorificamos, Espíritu Santo, bienvenido. Toma control de este tiempo, de nuestras vidas. Quita toda dureza, Señor, de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, dice la palabra en Isaías 53:3, en la versión lenguaje actual: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo. Lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Y aunque esa palabra se cumplió en el tiempo del Señor, se sigue cumpliendo el día de hoy también. Mucho tiempo estuvimos nosotros evitando al Señor y no lo quisimos ver. Nos apartábamos de Él. Y nosotros también lo rechazamos. Y muchas veces nosotros actuamos de esa forma, rechazando a otras personas, porque nosotros hemos sido rechazados. Y de eso es lo que yo quiero compartirles esta noche. Dicen los estudiosos que la herida emocional más grave que puede sufrir un ser humano es el rechazo. Y podemos ver en la palabra de Dios que aún el Señor Jesús sufrió ese rechazo cuando estaba en el vientre de María. Fue necesario que el Padre enviara a un ángel para que hablara con José. Y entendemos que si Él en su cuerpo físico, natural, experimentó esas cosas, nosotros como cuerpo místico, como iglesia, vamos a experimentar esas situaciones. Debemos de ser entendidos que
Así como la fe es una llave para nosotros para abrir muchas bendiciones y promesas que el Señor tiene para nosotros, el enemigo en sus artimañas utiliza llaves también. Y una de las llaves, o yo diría la principal llave que él utiliza, es el rechazo. Nosotros podemos ver en todos lados y en todo tipo de personas ese sentimiento de rechazo. Muchas veces es notorio y otras veces es sutil, por así decirlo. O más bien muchas veces es confrontativo y otras veces es pasivo. Pero que hemos sufrido rechazo, sí lo hemos sufrido. Y eso muchas veces no nos permite levantarnos a nosotros. No nos permite erguirnos. No nos permite levantarnos delante del Señor. Porque aún nos sentimos rechazados por el Señor. Y es necesario que entendamos que necesitamos ser libres de ese espíritu de rechazo. Los estudiosos hablan de que el rechazo, la traición, la injusticia, el abandono, la humillación son heridas que como seres humanos sufrimos en nuestra alma y en el correr de nuestra vida. Pero para mí todo está implícito en lo que es rechazo. Porque cuando hablamos de traición, cuando hablamos de injusticia, cuando hablamos de abandono, cuando hablamos de humillación, todo eso se resume en falta de amor hacia la otra persona y muchas veces hacia nosotros mismos. Entonces necesitamos que a la luz de la palabra nosotros podamos ser liberados. Y yo le voy a pedir en el amor del Señor que se vaya haciendo un autoanálisis de todo, aún pídale al Espíritu Santo. Desde que estaba pequeñito, ¿cuántas veces usted pudo haber sido rechazado? Y ahorita vamos a tratar de explicar algunas situaciones para que eso nos amplíe y podamos tener el entendimiento de todo lo que podemos estar viviendo a raíz de un espíritu de rechazo que hay en nuestras vidas. Hablamos de que nosotros podemos ser afectados en 5 planos. En el generacional, por ataduras o maldiciones que podemos venir arrastrando al momento de la concepción, al momento del nacimiento, en la niñez o en el transcurrir de la vida. Situaciones que nosotros pudimos haber abierto las puertas. Pero dice la palabra que para eso vino el Hijo del Hombre, para destruir toda obra del enemigo. Y es necesario que como hijos de Dios, nosotros nos apropiemos de esa palabra para que podamos ser libres y que podamos levantarnos y erguir nuestra cabeza, para que podamos ver a nuestro Dios cara a cara. No podemos seguir pasivos ni podemos seguir siendo instrumentos del enemigo. No podemos estar conformados de que la vida es así. La palabra es clara y dice que los planes de Él son de bien y no de mal. La palabra es clara cuando dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra es clara cuando dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y de esas promesas nos tenemos que apropiar, porque no podemos ser sujetos más tiempo del enemigo, arrastrando una maldición que se puede estar llevando de encuentro a toda nuestra familia, a las personas que más amamos. Y nosotros podemos estar estancados en una cárcel. Y lo más triste es que la puerta de esa cárcel ya está abierta. Eso es lo más triste. Porque por eso dijo el Señor: para eso ha venido el Hijo del Hombre, para destruir toda obra del enemigo. Es cuestión que nosotros querramos salir, porque el Señor nos ha dado armas. Pero a veces estamos tan opacados por el enemigo
tan maniatados por el enemigo que no sabemos qué hacer. Por eso yo declaro que este es un tiempo de liberación. Dice la palabra en Malaquías 4:5: He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Si usted cree que Dios no tiene control de toda esta situación, déjeme decirle que sí lo tiene. Porque el hecho de que nos tengan en nuestros hogares es precisamente para que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros. En el ministerio lo hemos hablado, se decretó o se proclamó el año de la reconciliación. Y lo hemos dicho, por afanes de nuestro trabajo, no habíamos tenido ese tiempo y ahora tenemos un tiempo hermoso donde podemos compartir con nuestra familia y estrechar esos lazos de amor, darle lugar al Espíritu Santo para que Él quite todas aquellas asperezas que nos han impedido tener una buena relación familiar. Pero para poder alcanzar esa relación familiar, tenemos que alcanzar la relación con el Señor primeramente, la relación con nosotros mismos y tener paz en nuestro interior. Comenzar a amarnos nosotros mismos para que comencemos a amar a los otros. Lo hemos dicho un sinnúmero de veces. El amor vertical nos va a permitir tener un amor horizontal. Porque no va a ser en nuestras fuerzas, va a ser en el amor del Señor que nosotros vamos a obrar. Pero es necesario que nos levantemos. Es necesario que nos hastiemos de toda esta situación. ¿Por qué razón? Porque todas las cosas que pudimos haber vivido a través de un rechazo fueron injustas. Éramos niños. Éramos indefensos. Cualquier situación. Pero ahora ya tenemos la edad para poder tomar decisiones. No podemos seguir viviendo en el pasado. Hablamos mucho de la esposa de Lot y muchos estamos así, paralizados, hechos una estatua de sal, ya sin sabor. ¿Por qué? Porque nos hemos endurecido, porque no hemos querido soltar el pasado. Cuando Dios nos dice que tiene un mejor futuro para nosotros, entonces, ¿qué sucede? No le creemos al Señor. Todo porque hay un espíritu que nos ha tenido controlados, un espíritu que no viene de Dios. Y este es el tiempo que nosotros seamos libres de esa situación, con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del nombre que es sobre todo nombre, con el poder de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero es cuestión de que nosotros lo anhelemos, hermano. Es cuestión de que nosotros querramos ser libres. Es cuestión de que entendamos que así como estamos, no vamos a ver cara a cara al Señor. ¿Y por qué lo digo esto? No es porque me crea Dios, sino porque la palabra se cumple. Hebreos 12:15 dice: mirad que nadie deje de recibir la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, muchos puedan ser contaminados. Sin la gracia de Dios nosotros no somos nada. Es por su gracia que Él nos salvó, pero es por su gracia, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, por el poder de la mesa del Señor, que nosotros estamos siendo santificados. Pero si tenemos un espíritu de rechazo, eso nos puede estar impidiendo alcanzar todos esos beneficios que el Señor quiere para nosotros y tiene para nosotros.
Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El enemigo nos quiere marcar. Ya hablamos de 5 planos donde él puede obrar en contra nuestra. El problema es que cuando se da un rechazo en nuestras vidas y nosotros no sanamos esa herida, ese espíritu, como lo dije al inicio, es un espíritu llave y trae otros espíritus. Trae rebeldía, resentimiento, desobediencia, aún apostasía. ¿Por qué digo apostasía? Porque muchas veces sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Y eso no es pecado. Trae tristeza, trae amargura, trae envidia, trae celos. Inclusive un espíritu de control. Todo lo queremos controlar. ¿Por qué? Porque me hicieron daño. Porque me rechazaron. Y nunca más me vuelve a suceder eso. Entonces comenzamos a endurecernos. Esto no es juego, amados. El enemigo no juega. El enemigo nos quiere destruir, nos quiere matar. Quiere que no se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y debemos de entenderlo. Platicábamos en la reunión de hombres. Estábamos hablando del cambio genético en nuestra vida. Esto no se trata de cambiar hábitos o costumbres. No se trata de eso. Se trata de cambiar los códigos genéticos que nosotros traemos cada uno por los códigos genéticos de nuestro Señor. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que hemos venido arrastrando la imagen del terrenal, pero que vamos a adquirir la imagen del celestial. Y eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos de levantarnos, como dice la palabra. Ser valientes. Arrebatar. Rechazo. Viene del griego arneomai, que significa contradecir, desconocer, negar, rehusar, renunciar. Rechazar significa resistir, despreciar o denegar. Denegar, perdón. Lo que podemos traducir en no querer a algo o a alguien. Básicamente, falta de amor. Y es lógico. Si Dios es amor, lo que el enemigo quiere sembrar en nosotros es desamor. Y por eso vemos iglesias llenas de gente que no tienen amor. Es lo menos que se ve. Pueden profetizar, pueden cantar, pueden danzar, pueden predicar, pero no hay amor. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que somos como tambores que suenan nomás. ¿Por qué? Porque como nos golpearon, se ha endurecido nuestro corazón. Entonces podemos ver la gloria de Dios manifiesta en otra persona y no lo creemos. Y si no lo creemos, lo que estamos viendo, ¿cómo vamos a creer de que pueda suceder en nuestras vidas? Debemos de enojarnos, pero con un enojo santo contra el enemigo, para ya ser libre de toda esta situación. No hay uno tan solo en su vida que no haya sufrido de rechazo, en cualquiera de las etapas. Es más, dicen los entendidos que el 85% del daño que sufre una persona lo sufre en el hogar. El 85%. Tristemente, los padres somos los primeros en comenzar a rechazar a nuestros hijos.
Cuando viene el niño pequeño, ¿verdad? Y que trae algo o viene a preguntar algo, y tal vez nosotros, porque estamos ocupados con un programa de televisión, ahora con el famoso celular, o tal vez con una llamada de trabajo, no vamos a ser tan injustos, pero lo rechazamos. Y ahí comienza esa herida. Y debemos de entender que si nosotros fuimos rechazados, vamos a rechazar. Así, si nosotros crecimos en un hogar donde fuimos rechazados, vamos a rechazar. ¿Qué es el rechazo emocional? Como lo dije y lo reitero, es la herida emocional más profunda en el alma que el ser humano puede sufrir. El rechazo es una cárcel. El sentimiento de no sentirse querido. El sentimiento de sentirse excluido. Eso lo hace convertirse en víctima. El sentimiento de sentirse despreciado y sin valor. El sentimiento de no pertenecer. ¿Sabe qué es lo más triste? Y lo puedo decir con propiedad, que uno se vuelve mendigo de amor. Y por andar buscando ese amor y ese abrazo, se va aún con personas extrañas, porque tal vez sus padres no lo pudieron abrazar. Y eso puede desencadenar cualquier cantidad de errores, porque no hemos entendido. Y andamos con esa ira, con ese enojo, y no nos explicamos por qué es. Y andamos viendo quién nos las paga. Y no entendemos que todo eso nace a raíz de una herida por rechazo, influenciado por un espíritu de rechazo, que no ha sido tratado, no ha sido sanado. Cuando todo esto se va acumulando y cuando estamos siendo golpeados y estamos siendo rechazados, el mayor problema es que han sido tan grandes los traumas o la carencia de amor, que entonces comenzamos a ver todo bajo la óptica del rechazo. Entonces ahí nos volvemos en victimarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces nosotros comenzamos a obrar de la misma forma que lo hicieron con nosotros. Y aún más grande todavía. Porque ya estamos bajo la influencia de un espíritu. Entonces esa maldición pasa de generación en generación. Pero este es tiempo que nosotros comencemos a cortar. Por eso usted ve en las iglesias gente que no puede ni siquiera abrazar. Que uno le dice, Dios te bendiga. O le dice, hola amado, ¿cómo estás? Hola. Así, ¿verdad? Y que son duros o duras. Lo más triste de todo esto, que el fracaso nos lleva a una situación de no podernos relacionar con otros. Y aún sean cuerpo de Cristo, y aún tengamos el conocimiento, pero no lo hemos hecho propio ese conocimiento porque no lo hemos puesto en práctica. Cuando la palabra dice que todos somos parte de un mismo cuerpo. Pero como no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque estamos sujetos a un espíritu de rechazo. Como decía Pablo, las cosas que no quiero, esas hago. Entonces es necesario que vayamos comprendiendo todas estas situaciones y que analicemos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Ninguno, siendo un niño, se puede justificar el que haya sido rechazado.
ya sea que la concepción se haya dado por una violación, o que se haya dado una situación de escasez en la casa. Ah, hermano, pero usted no sabe lo que me hicieron a mí mis padres. Allá me fueron a tirar con un señor que yo ni conocía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién no ha vivido una situación de rechazo? Aun cuando en una familia es grande y hay varios hermanos, los padres prefieren solo a los mayores o a los primeros. Y de ahí los otros, vean, sálvense quien pueda. Y no son considerados de la misma manera que el primogénito. ¿Cómo cometemos errores nosotros como padres? ¿O cómo heredamos, la vana manera de vivir de nuestros padres? Ahora bien, mi pregunta es, ¿debemos de seguir viviendo así? ¿Vamos a desperdiciar nuestra vida por lo que hicieron gente que no sabía y que de igual forma estaba atada? Ahora nosotros tenemos conocimiento de palabra. Ahora nosotros vamos a una iglesia. Ahora nosotros entendemos lo que es la administración. Y aún así queremos seguir siendo atados. Disculpe, eso se llama iniquidad. ¿Y por qué digo que es iniquidad? Porque en Primera de Samuel 15:23 dice que la idolatría es como obstinación. Y cuando hablamos de idolatría estamos hablando de iniquidad. Pero obstinación ¿a qué? Obstinación a nuestros pensamientos, que yo así pienso y de aquí nadie me mueve, porque aquí nadie más me vuelve a machucar, nadie más me vuelve a hacer daño, nadie más me vuelve a ofender. Aunque la palabra de Dios dice que gloria del hombre es pasar por alto la ofensa. Eso que lo hagan otros, yo no. Tal vez Pablo y los otros que andaban ahí, Pedro cuando le preguntó al Señor, pero yo no, a mí no me la vuelven a hacer. Entonces estamos en iniquidad. La palabra es clara y el evangelio es práctico. No se trata de que tienen que bajar legiones de ángeles para que nos vengan a explicar a nosotros. Se trata de ser obedientes. Se trata, como dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y lo arrebatan los violentos. Y ahí habla de una palabra de dominio, de un poder que tenemos nosotros que se llama dominio, ¿verdad? Y ese dominio entendemos que es algo territorial. ¿Por qué? Porque le hemos dado un lugar al enemigo en nuestro corazón y él se ha apropiado de ese lugar ahí y con eso, desde ahí nos está manipulando. Pero no es más grande el que está con nosotros. ¿Acaso no es él el que pelea las batallas, y nos da la victoria? No podemos seguir destruyendo nuestra vida ni la vida de las personas que amamos. Una persona con rechazo vive con una máscara constante. Usted puede, y menciono la iglesia porque es el lugar donde, ¿cómo decirles? Yo sé que mucha gente dice que es un hospital de enfermos, y es cierto, porque el que llega ahí es el que llamó el Señor porque en su misericordia, pero también habla de vil y despreciable, ¿verdad? En lo necio, así nos dice la palabra a nosotros, pero también nos dice que somos hijos. Es cuestión de que si nosotros queremos seguir obrando en necedad. Porque Él dice que preparó todas las obras buenas de antemano para nosotros. Obras buenas. Pero nosotros preferimos seguir viviendo con una máscara. Y como tenemos la óptica y la influencia de un espíritu,
de rechazo, entonces siempre nos estamos sintiendo ofendidos cuando nos dicen algo, o nos estamos resintiendo cuando no nos consideran en algo. O cuando alguien levanta la voz, ya siente como que le quieren pegar una pedrada y comienza a pelear. O se siente acusado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la influencia de un espíritu de rechazo. Toda esta situación obviamente trae consecuencias. Lo primero que experimenta una persona que tiene un espíritu de rechazo es que no puede expresar amor. No puede expresar amor. Entonces no estamos cumpliendo la palabra. Porque podemos decir, sí amo a Dios, pero aquel no lo paso. Ese puente roto para mí. Tal vez lo pueda masticar, pero no lo trago. ¿Verdad? Ese ni quiera a Dios. Hasta se persignan. ¿Por qué? Porque estamos desconfiando todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a percibir las cosas como una amenaza continua sobre nuestras vidas, relacionándonos con situaciones que vivimos en el pasado. Y no damos lugar a la confianza, porque ya no existe esa confianza en nosotros. Nos fue destruida. Es necesario que nosotros recapacitemos. Es necesario que nosotros nos levantemos. ¿Cómo resumimos esto? La persona se rinde, se encierra en soledad y miseria, se retrae, se aguanta el daño muchas veces y comienza a tergiversar el amor y comienza a ser presa de otra persona que tal vez está más dañada que ella, ¿verdad? Y cuando hablábamos de máscara, mucha gente trata de esconder toda esa tristeza a través de su vestimenta, aún de su maquillaje, ¿verdad? O de comprarse esto o lo otro. Cosas que sabemos que son vanas, que son vacías. O lo más triste, que toma una actitud de contraataque. ¿Qué quiero decir con esto? No tolera que le digan pío porque brinca. Ya saca el machete rapidito y comienza a ofender. Y no importa el lugar donde esté, no se mide para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu bajo el cual está sujeto esa persona. A través de esa contraataque comienza a querer controlar todas las cosas o comenzar a intimidar. Y puede desarrollar astucia de muchas formas. Te doy esto, me das esto. Yo creo que nos entendemos bien los padres de familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere perder el dominio, no quiere perder el control, porque no quiere sentirse rechazada otra vez esa persona. Por eso vemos un montón de gente que ahora los perrijos le llaman. Y no que los perritos sean malos o sean feos. Bendita creación. Pero le expresamos más amor a un perro que a la persona que tenemos a la par. ¿Por qué? Porque decimos, no, el perro no me hace nada. Mi fiel compañero, mi fiel amigo. Insisto, ¿quién es el causante de todo esto? En primer lugar, el amor no expresado. Tristemente nosotros los padres comenzamos. Lo quiero dejar bien marcado eso. Nosotros como padres comenzamos a rechazarlos. Usted puede ver la historia de Sansón.
Los primeros que amarraron a Sansón fueron sus hermanos de una aldea, ¿verdad? Pero de la misma tribu de él. Lo amarraron. Y así hacemos nosotros con las personas que amamos. Tenemos que romper esa cadena. Tenemos que romper eso para que nuestras generaciones, si el Señor llegara a tardar, puedan disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay algo importantísimo. Cuando el niño nace, busca llenarse de amor y de amor del Padre. Y no me vayan a malinterpretar. Porque así como nosotros recibimos ese amor del Padre, y eso lo podemos leer en 1 de Juan 4, dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y a través de ese amor del Padre, nosotros adquirimos esa identidad. Qué cosa más preciosa cuando un hijo de Dios adquiere la identidad de hijo de Dios. Todo el mundo le comienza a cambiar. Todo le comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque eso trae seguridad a uno. Todo va a estar bien, porque sabemos que para los hijos y para los que amamos al Señor no hay despropósito. Adquirimos ese valor de hijos, porque Él nos expresa a través de su palabra y a través de hechos ese amor. Cuando le dejamos que Él sea nuestra provisión, que Él sea nuestro sustento, que Él sea el que pelee en nuestras batallas, Pero cuando estamos de soberbios, no le damos lugar a Él. Entonces no tenemos ese valor, porque no tenemos la identidad de hijos. Pero también trae madurez. ¿Por qué madurez? Porque tenemos la confianza en el Señor, que si nosotros nos caemos, Él nos levanta. Y esa misma figura la tenemos nosotros como padres, como sacerdotes del hogar. Y ahí es donde durante tanto tiempo ha estado obrando el enemigo. Lo primero que ha estado haciendo es destruyendo los hogares. Y sale el padre y el niño ni por foto lo conoció. Entonces, ¿qué sucede? Crece inseguro, crece sin identidad, no tiene esa confianza. Porque qué cosa más bella que aunque uno esté pasando una estrechez, llegue el padre al hogar y dice, no se preocupen, ya esto lo vamos a resolver. Y trae esa paz, esa seguridad. Así es Dios con nosotros. Y Él nos está enseñando a nosotros a ser esos padres buenos. Entonces, en nosotros está el salir de esa cárcel, porque Dios ya abrió las puertas. Muchas veces queremos llenar a nuestros hijos con tantas cosas por el vacío que nosotros tuvimos. Y lo hacemos inconscientemente porque no sabemos que lo que estamos tratando de llenar es eso que no nos dieron a nosotros, ese vacío. Insisto con ese vacío que nosotros tuvimos. No queremos, no es que mi hija no padezca lo que yo padecí, que mi hijo no padezca lo que yo padecí. Y lo comenzamos a llenar de un montón de cosas innecesarias que después no son agradecidos, no valoran las cosas y los estamos destruyendo más bien. ¿Por qué? Porque el problema somos nosotros, no son ellos. Si es responsabilidad nuestra educarlos de la mejor forma conforme a la palabra de Dios. Pero ahí los dejamos y no tenemos ninguna injerencia ni ninguna responsabilidad para que ellos busquen de Dios. ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos buscamos de Dios. Tiene que venir una situación de prueba para que podamos levantar los ojos hacia el cielo. No podemos seguir cometiendo esos errores.
Si tenemos varios hijos, tenemos que ser justos con todos y amarlos a todos por igual. Ah, no, es que este negrito fue el primero y solo porque el otro es segundo no se le va a amar. Entonces no lo hubiera tenido. No, hermano, es que se nos vino así sin querer. Bueno, pero ámelo, porque si no el Señor le va a reclamar y si no le está haciendo un daño. Lo está destruyendo. Y cuando estemos delante del Señor, por esa viña nos van a reclamar a todos. No podemos seguir teniendo preferencias. Hay gente que prefiere tratar mejor a las personas extrañas que no son de sangre que a sus propios padres. Ah, no es que te vio, no me malaya. Allá me fue a tirar, allá me dejó. Vieran, con un leño de ocote me daba cada vez que me volteaba a ver o cuando llegaba a bolo. Y el Señor ya lo tiene de pie. El Señor lo escogió a usted. El Señor lo trajo a sus pies. Y le abrió la puerta de esa cárcel para que usted sea libre. Vamos a seguir llevándonos de encuentro nuestras generaciones porque nosotros seguimos pensando en lo malo que nos hicieron. ¿Estaremos obrando con sabiduría? No, mi hermano, es que usted no sabe el dolor que yo siento. Sí, gloria a Dios. Pero todo ese dolor se lo llevó el Señor en la cruz para que nosotros pudiéramos ser libres. Es cuestión que nosotros volteemos a ver a la cruz para que seamos libres. Ya no podemos seguir con esta situación. En el rechazo vamos a encontrar dos facetas. Una es ser copia exacta de lo que nos hicieron como hijos. Y lo que mencionaba, ser una completamente lo opuesto. Lo que fueron los padres llegando a un extremo proteccionista, ¿verdad? ¿Queremos tener a nuestros hijos en una cápsula o queremos estarle dando con un garrote todo el tiempo? Y no tenemos ese balance que dice la palabra. No exasperéis a vuestros hijos. Instruye al niño en su camino. Dale amor. Si nos manda a amar al prójimo, cuanto más a las personas que han puesto en nuestro hogar. Pero como decía alguien, muchas veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Aún con el conocimiento de la palabra. Recordemos que lo que uno siembra, eso va a cosechar. No os engañéis, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. Ese principio de la siembra y la cosecha ha estado todo el tiempo y permanece. Entonces no creamos que porque estamos haciendo cosas buenas con un extraño, Dios las va a considerar buenas aunque lo estemos dejando de hacer con nuestra familia. ¿Cómo librarnos del rechazo? Primero, arrepentirnos. ¿Por qué arrepentirnos? Porque no hemos querido perdonar a las personas que nos hicieron daño. Y este es un tiempo donde tenemos que arrepentirnos. Tener ese anhelo de querer salir de esa cárcel. Pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Buscar ministración si es necesario. Tirarse al piso, revolcarse y llorar cuanto sea necesario. Pero perdonar. Para que el Espíritu Santo obre. Tenemos que darle lugar a Dios. Y nosotros mismos somos enemigos de nosotros mismos cuando nos encerramos. No podemos seguir encarcelados en acontecimientos del pasado. ¿Por qué? Porque vamos a estar llenos de pensamientos negativos. No vamos a poder vivir el presente, mucho menos el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a ser personas
con una mente pobre, porque todo el tiempo va a ser pensamiento negativo. No valgo, no sirvo. Todo el tiempo vamos a vivir en un resentimiento continuo. O, caso contrario, en un extremo narcisismo. Como yo no hay dos. Yo, y nadie más que yo, siempre yo, así. Y eso no lo quiere el Señor. Y al Señor no lo podemos engañar. Es necesario que nos rindamos delante del Señor. Dice Juan 6:37 en la Martín Nieto, dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Al que viene a mí, no lo rechazo. Primera de Samuel 12:22 dice, por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a haceros a vosotros su propio pueblo. Salmo 94:14. El Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en el abandono. El Señor en la cruz del Calvario dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero era necesario que Él llevara ese rechazo ahí para que nosotros no lo tuviéramos que experimentar. Dios nos permite entrar al lugar santísimo, pero primero nos tenemos que limpiar. Pero también dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Limpiémonos, entreguémosle todas esas situaciones, perdonemos, pidamos perdón, pero ya no sigamos perdiendo nuestro tiempo. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu santo nombre. Sabemos que es un tiempo de liberación, Señor, y anhelamos ser libres. Que tu Santo Espíritu traiga memoria a cada momento y cada persona por la cual nosotros fuimos sujetos de un rechazo, Señor. Y si nosotros fuimos los que rechazamos, Señor, también, Padre, porque queremos ponernos a cuentas contigo. Tu palabra dice, venid y pónganse a cuentas conmigo. Y eso es lo que queremos hacer en esta hora, Señor. Nosotros voluntariamente decidimos perdonar, Señor. Primeramente a nuestros padres, porque ellos en su ignorancia, en su vana manera de vivir, nos hicieron mucho daño y los perdonamos, Padre eterno. Te pedimos que quites de nosotros todo resentimiento, toda amargura, que nos liberes de todo espíritu de rechazo, Señor. Si nosotros hemos obrado mal con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con cualquier otra persona, Señor, que se ha cruzado en nuestras vidas, te pedimos que nos perdones y que nos dé la oportunidad para pedir perdón, Señor. Queremos ser libres, queremos estar limpios, Señor, para poder acercarnos a ese trono de tu gracia, Señor, para poder entrar a ese lugar santísimo, para que no haya nada que nos estorbe el poder vernos cara a cara, amado Dios. Queremos agradarte. No sabíamos cómo hacerlo, pero ahora a través de tu palabra hemos entendido, amado Dios, porque ha sido todo ese enojo, porque ha sido toda esa ira rezagada en nuestro interior, porque hemos reaccionado explosivamente, Señor. Y es que no entendíamos que había rechazo en nosotros. Nosotros renunciamos a todo eso, a todo espíritu de rebeldía, Padre eterno. Te pedimos que nos limpies de todo, Señor, de todo por lo cual hemos sido contaminados, a todo lo que nosotros le abrimos puertas, Señor,
A todo lo que heredamos, Padre, en esta hora declaramos que es cortado por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Dios bendito, te damos toda la gloria y la honra a ti y te pedimos que pases ese bálsamo, Señor. Ese bálsamo que sana toda herida, amado Dios. Y ese vino para que traiga gozo, que todo luto, toda tristeza vaya fuera de nuestras vidas, Señor. Queremos agradarte, queremos vivir en paz contigo y con nuestros hermanos, con nuestra familia, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra solo a ti. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.